Creo que no, creo que estaba mal el audio, perdón. Carlos Jaurera nació en México, Distrito Federal, el 10 de enero de 1964. Inició su carrera profesional en 1989 en el Salón de los Aztecas. Ha presentado cerca de 20 exposiciones individuales y ha participado en más de 100 muestras colectivas. Fue miembro del grupo de arte experimental Sindicato del Terror. Como miembro del colectivo participó en 20 acciones. Como artista solista ha realizado 40 performances. Recibió en 2 ocasiones la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la disciplina de medios alternativos, así como mención honorífica en la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán. Como promotor cultural, ha realizado cerca de 30 curadurías en diferentes espacios de la República Mexicana y el extranjero. Fundó y dirigió la carpeta de gráficas Pelos de Cola y Mija. Fue director fundador de las galerías de autor El Gueto y El Departamento. Dirigió la Galería José María Velasco de 2000 a 2004 y Exteresa Arte Actual de 2005 a 2013. Ambos espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Carlos, buenas noches. Hola Manuel, qué gusto saludarte, buenas noches. Pues el gusto es nuestro de tenerte aquí. Por fin tenemos al maestro Jaurena en Foro 101, se nos hizo. Carlos, bueno, pues una pequeña semblanza y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuándo inicia tu inquietud por las artes visuales, por las artes plásticas? Bueno, fue por ahí de principios de los 80, tal vez 1982, en el que de la nada empecé a dibujar en cuadernos que llevaba yo a todos lados. Entonces empecé a llenar esos cuadernos con dibujos de bolígrafo y me gustaba mucho. Entonces en algún momento un amigo muy querido mío, que en aquel entonces éramos muy cercanos, Gerardo Montaño, me habló de una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, que eran las escuelas de iniciación artística, en el que era pues muy fácil inscribirse. Entonces él ya cursaba el primer año cuando me pasó el tip. Y sí, yo de inmediato hice mis trámites, me inscribí en esa escuela y ahí ya se me abrió un horizonte mucho más amplio porque había clases pues de pintura, de dibujo, de perspectiva, grabado, cerámica, etcétera, historia del arte, en fin. Y cursé 3 años en esa escuela. Esto que estamos viendo en la pantalla es de mis primeros dibujos de aquella época escolar. Por ahí también hay una pintura que me gustaría que se viera en pantalla, que también es de esas pinturas de la época escolar. Y yo gocé mucho con esa escuela. Yo casi toda la vida he vivido aquí en la colonia Escandón y la escuela estaba en la colonia Roma, entonces me iba caminando y era muy agradable todo el asunto de dar esos primeros pasos en el arte. Eso es. Oye, Carlos, y bueno, estás ahí en la escuela. ¿Y en qué momento defines ya? Porque bueno, una cosa es entrar a la escuela y decir, bueno, pues aquí estoy, pero ¿en qué momento defines ya el gusto por, pues, me voy a dedicar a esto? ¿En qué momento dijiste, yo me voy a dedicar a las artes visuales? Pues sí, desde el primer día de la escuela, es decir, desde los trámites para inscribirse, yo ya estaba convencido de que me quería dedicar de lleno a las artes plásticas en aquel entonces, que después sí transformé en artes visuales por diferentes disciplinas que se van acumulando, pero sí, desde los primeros días, incluso anticipado a las primeras clases, yo ya estaba con ese ánimo de quererme dedicar de por vida y todos mis esfuerzos iban a estar encaminados a lograr ese objetivo. Ok. ¿Y en qué momento empiezas con todo este asunto? Porque estás en la plástica totalmente y empiezas con la búsqueda también del performance, ¿no? ¿En qué momento sucede esto? Bueno, en esa escuela de Limba, en algún momento yo conocí a quien se convertiría en un gran amigo mío, Roberto Escobar. Y bueno,
entrábamos juntos a diferentes talleres, sobre todo al de escultura. Él era muy clavado en entrar al taller de cerámica con este escultor que teníamos, el profesor Galvez. Y bueno, yo salí un año antes que él iba un año abajo que yo en cuanto a los grados escolares. Yo salí y me fui a vivir 2 años a la ciudad de Cancún para ayudarle a mi padre en un negocio que tenía ya de restaurante. Y nos mandábamos cartas muy seguido, Roberto Escobar y yo. Pero a mi regreso en 1988, a mi regreso a la Ciudad de México, me comunico ya telefónicamente con él y me dice que tiene un grupo de arte experimental llamado el Sindicato del Terror. Entonces me invita a asistir a las reuniones que tenía con los miembros de esa agrupación. Ahí conozco yo a gente muy interesante como Eric del Castillo, Carmen Baena, Carlos Salom, Claudio Contreras, muchos otros. Y entonces me integro al grupo y de inmediato empiezo a hacer performance con ellos. Claro, asesorado y un poco educado, por llamarle de alguna manera, por Roberto Escobar, porque después de las reuniones yo me quedaba más tiempo y Roberto, me enseñaba materiales impresos, de audio, de video, etcétera, de muchas cosas que yo hasta en ese momento no conocía, sobre todo de lo que ahora es llamado arte contemporáneo, en cuestión de performance, instalaciones, video, arte sonoro, etcétera. Roberto era una persona muy educada, digamos, en ese sentido, de las nuevas tendencias del arte. Entonces, él me enseñó, pues por muchos días, meses y a lo mejor años, todo tipo de materiales que para mí fueron una gran formación fuera de la escuela, digamos. Ok. Y dentro de esa gran formación, empezaste a buscar los caminos ya, vaya, empezaste a hacer pintura y además empezaste con el performance. ¿A qué le dedicaste más tiempo? Bueno, en realidad yo salí de la escuela queriendo ser pintor, ¿no? Entonces, cuando salí y estuve en Cancún y demás, yo me dedicaba también a pintar. O sea, aparte de ayudarle a mi padre en el restaurante y todo eso que ya mencioné, también me daba mis tiempos para pintar y practicar lo que había aprendido en la escuela. Pero ya dentro del Sindicato del Terror es cuando me doy cuenta de que hay un horizonte también mucho más amplio de posibilidades y empiezo a hacer arte objeto, o sea, paralelo a los performances que hacía con el Sindicato del Terror y luego cuando se diluye el grupo y cada quien empieza a hacer sus piezas por su cuenta, de manera individual, yo también empecé a hacer performance, pues sí, ya utilizando mi nombre más que el nombre de un grupo. Uh-huh. Y entonces siempre estaba yo buscando la posibilidad de hacer arte objeto y a la vez que presentar algunos performances en esa época de finales de la década de los 80. Ok. Que son de alguna manera las imágenes que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, la anterior fue una imagen del grupo Sindicato del Terror que presentamos en La Quiñonera, un performance. Presentamos varios ahí en diferentes ocasiones, pero ese es como el más representativo que hicimos. Y la imagen que estamos viendo ahora es con motivo de una inauguración que tuve en el Poliforum Cultural Siqueiros en 1989, que en la inauguración hice un performance que se llamó Mi papá me pega. Ok. Oye, Carlos, y ahorita, bueno, acabas de mencionar el Sindicato del Terror y luego estabas acá individual y mencionaste el Poliforum, La Quiñonera. Los espacios, Carlos, los espacios en ese entonces para el performance. ¿Qué tan fácil era conseguir espacios para hacer esto? Bueno, no solo para el performance, sino para exponer cada quien su obra plástica. Hubo un boom muy interesante en la década de los 80, desde mediados, con la aparición del Salón de los Aztecas, La Quiñonera, por supuesto, que fue un gran espacio. Digo, por su jardín y por todo lo que implicaba, incluso el curador mismo, Rubén Bautista.
Y luego se fueron sumando espacios como uno que yo abrí con otros amigos, que se llamó El Gueto. De hecho, El Gueto se abrió primero porque iba a ser la sede del Sindicato del Terror, la sede para reuniones y para guardar materiales, etcétera. Pero en ese momento se desaparece el sindicato, entonces nos dio la posibilidad de que esa casa, que ya estaba remodelada por nosotros, la abriéramos como la galería, espacio alternativo, galería, que se llamó El Gueto. Y de ahí se sumaron muchos otros espacios, porque el Estado mexicano, en mi opinión, no había hecho un esfuerzo por crear espacios para jóvenes artistas. El único que había, digamos, era el CREA, la galería del CREA en la glorieta del Metro Insurgentes, y era un desastre, o sea, mostraban cualquier cosa y metía uno proyecto y desaparecía, o sea, era un desastre de galería. Entonces, ante la falta de espacios, bueno, todo esto a mí me gustaría contextualizarlo con el asunto que pasó del temblor del 85, donde la sociedad civil fue la que salió a rescatar gente y ayudar y a dar de comer a los rescatistas, en fin, todo el esfuerzo de la sociedad civil también se vio reflejada en que los artistas y los promotores culturales jóvenes se dieron cuenta de que el Estado no iba a hacer nada, así como con el temblor. Entonces fueron creando sus propios espacios para poder exponer la obra, pues, de ellos mismos, ¿no? Oye, y bueno, entonces, contextualizado esto, los espacios eran pocos y empezaba todo este asunto del performance y bastante concurrido me imagino que grupos, gente que estaba trabajando todo esto y bueno, se empezó a hacer un círculo interesante, ¿no? Sí, bueno, cuando yo me uní al Sindicato del Terror y empezamos a hacer performance en La Quiñonera, en el Museo Arte Moderno, en el ex convento del Desierto de los Leones, en el Salón de los Aztecas y otros espacios, en ese momento empezaron a surgir muchos grupos más, o ya habían surgido, pero también empezaron como a hacerse notar. Había pequeños festivales por aquí y por allá, muy, muy incipientes, y los artistas de performance de la década de los 70, o sea, la generación de los grupos, conocida en México como la generación de los grupos, en el que estaba Proceso Pentágono, el Grupo Suma, el Taller de Arte e Ideología, muchos más, que no voy a nombrar en este momento. Algunos de esos artistas, como Felipe Ehrenberg, Mónica Mayer, Maris Bustamante, Eloy Tarciso, etcétera, salieron a decir, no, espérense, nosotros ya hacíamos performance antes que ustedes. O sea, no se quieran llevar el crédito solitos, ¿no? Entonces, toda esa generación anterior a nosotros se unió en todo este movimiento de renovación del performance, porque ellos, si bien lo habían hecho en la década de los 70, para los 80 ya no lo hacían tanto. Había algunos que continuaban, como Melquiades Herrera, y bueno, tal vez otros, pero en realidad ya como que lo habían dejado un poco de lado. Sí. Y al empezar esta generación del Sindicato del Terror, CEMEFO, 19 Concreto y otros grupos, o algunos individuos también, toda esta generación anterior se sumó a todo este movimiento de performance y fue cuando tuvo un boom muy, muy interesante que primero desembocó en la primera muestra internacional en el Museo del Chopo en 1992 y luego con la apertura de Exterés Arte Actual en 1993 ya como sede oficial del performance, oficial en el sentido de que estaba ya financiada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ya tenía un presupuesto, ya tenía personal que apoyaba todos los eventos, en fin. Creo que fue ese momento en el que el performance creció de manera muy, muy importante en México. Muy bien. Y bueno, me imagino que de ahí salieron y en la Galería El Gueto y en otras, en donde estuviste, que fundaste, pasaron cualquier cantidad de grupos que a la fecha siguen estando vigentes, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando abrimos El Gueto, también nos sumamos allá a un movimiento que, digamos, ya había empezado de
de los espacios como el Salón de los Aztecas, la Quiñonera y otros, en el que no solo se exhibían artes plásticas, sino que también había performance, había instalaciones, pero también había grupos de rock. Por ejemplo, casi en todos estos espacios que te menciono, eventualmente se presentaron Café Tacuba, Santa Sabina, Maldita Vecindad, etcétera. O sea, yo en la Galería El Gueto sí tuve en vivo a Café Tacuba, pues cuando no era nadie, completamente nadie, si no se hubiera atascado el lugar, pero esa noche fue una noche inaugural como cualquier otra, pero tocó Café Tacuba. Y en otros espacios, como la Quiñonera, el Salón de los Aztecas, etcétera, también tocaban estos grupos, pero de ahí se derivaba también hacia el Bar 9, ¿no? Que también fue un gran foro para grupos nuevos. Todo esto auspiciado por Rogelio Villarreal y Mongo Sánchez Lira, que eran los editores de la Postmoderna. Anteriormente habían tenido la revista Regla Rota, que también son revistas contraculturales, digamos, que dejaron una huella muy profunda en quien las conocimos. Okay. Y bueno, pasando esta etapa, empezaste también con la búsqueda ya seguiste con la pintura y entraste con el arte objeto, ¿no? Sí, de hecho, creo que abandoné un poco la pintura para dedicarle de lleno al arte objeto. O sea, ya cuando se cerró el Gueto, se cerró la otra galería que abrí, que se llamó El Departamento, pues yo siempre busqué seguir con mi carrera artística y en ese momento el arte objeto para mí era como la mejor opción, o lo que más me atraía, más que una opción, era como lo que más me atraía. Y entonces me dediqué por muchos años a hacer cajas, algunos ensamblajes tridimensionales, pero sobre todo mi fuerte eran las cajas. Y cuando se podía, hacía algunos performances por aquí y por allá, siempre y cuando hubiera pues quien los apoyara presupuestalmente hablando y en el espacio también. Claro, y en ese sentido acabas de decir la palabra mágica, presupuestando. ¿Cómo te hacías de recursos para los performances? Bueno, en mi experiencia siempre fue financiándolo uno mismo. O sea, era muy difícil que alguien te apoyara. Por ejemplo, en los festivales de performance de Exteresa, muy al principio, bueno, y después también siguió esa tradición, sí te daban un presupuesto para realizar tu pieza de performance, pero en otros espacios que te invitaban, como eran espacios alternativos de cuates, pues te decían, ven y hazlo, ¿no? Tú trae todo, preséntate y es más, cuando termines, levanta tu tiradero, ¿no? Porque no va a haber quien lo haga. Entonces, mucho lo hicimos con ese ánimo de realizar las cosas y le aportábamos de nuestro dinero. ¿De dónde salía de nuestro dinero? Pues cada quien tenía chambitas extras o yo gané la beca en 2 ocasiones, entonces también fueron años de muchos frutos en mi trabajo, tanto de arte objeto como de performance, en esas ocasiones que tuve la beca. Ok. Y bueno, la producción de cajas, ahí estaba todo lo que daba, ¿no? Yo estaba con todo, o sea, para mí el arte objeto en ese momento se convirtió pues en todo lo que circulaba en mi vida, ¿no? Yo salía a la calle buscando qué encontrarme, porque muchos objetos que se ven en mis cajas, me los encontré en la calle, Sí. tirados en la calle. Claro, había que saber qué calles caminar. Otros tantos objetos los fui a conseguir a los mercados de viejo, que hay muchos en la Ciudad de México. Digamos, el más famoso y el más surtido, pues podría ser La Lagunilla, pero hay otros como en la colonia Portales o Sí. allá en Iztapa, Las Torres, el tiradero de Santa Cruz, Neyehualco, en fin, hay tantos mercados que uno no acabaría por transitarlos y conseguir objetos para mí muy valiosos en ese momento. Oye, Carlos, y a ver, estamos con los objetos, con el arte objeto, con las cajas.
¿En qué momento decides las cajas como representación, como arte objeto? Porque bueno, el arte objeto es todavía un poco, tiene muchas manifestaciones, pero empiezas con las cajas. Reunir este pequeño universo Jaurena en estas cajas, esta visión. eh, ¿Cómo empiezas con todo esto? ¿De alguna manera tuviste algún incentivo visual anterior, como para decir, me gusta esta línea, me gusta este trabajo y por aquí voy? Y bueno, desgraciadamente no tengo fotos, pero aún estando en la escuela que ya mencioné, yo algunas telas les empecé a pegar algunos objetos muy pequeños, objetos de tela, de hilo, de caracolitos, etcétera. Y luego ya lo dejé, pues, ese primer acercamiento al arte objeto. Pero ya cuando ingreso al Sindicato del Terror y que Roberto me empieza a mostrar una buena cantidad de obra, tanto de mexicanos como Adolfo Patiño, La Bruja Bremer, Ricardo Anguía y otros, es cuando yo digo, mira, es un poco lo que yo ya había hecho. Entonces es ahí donde empiezo con más intención a realizar mis piezas. Y bueno, ya de ahí cada vez obtenía más estímulos, pues por las exposiciones que visitaba, por los libros que me iban presentando. En aquel entonces no existía el internet, entonces Claro. más bien todo era en materiales impresos Bueno, o de VHS y todo esto, sí, ¿no? bueno, años antes ya Alberto Gironella hacía muchas cosas de arte objeto, incluso con lienzos o cajas o cosas así. ¿Te influenció de alguna manera? ¿De alguna manera tuviste algún acercamiento con él? Por ejemplo, Fíjate, con él. yo sí vi la obra de Gironella en su momento en una gran individual que tuvo en Palacio de Bellas Artes. Ujú. O tal vez fue en el Museo Tamayo, ahorita no lo recuerdo con claridad, pero bueno, sí vi una gran individual de Gironella, pero en ese momento no me sentí yo influenciado por él. Ujú. O sea, creo que más adelante fue cuando conocí la obra de Adolfo Patiño, Ricardo Anguía y otros, en el que incluso Gianni Pecani, ahora la recuerdo, en el que sí me sentí muy, muy influenciado, pero también por materiales de artistas extranjeros como Rauschenberg, bueno, otros que ahorita se me Jasper escapa la... Jones o cosas así, ¿no? Sí, sí, entonces fue ahí donde yo dije, no, no, quiero ser parte Sí. de este estilo de hacer obra, de comunicar ideas, etcétera, y fue cuando me clavé de lleno en las cajas. Pero decía que al principio pegaba algunas cosas sobre la tela, pero después era pegar tanto y pintar menos, Ujú. que el soporte ya no podía seguir siendo una tela, sino tenía Claro. que ser madera, pero que esa madera a su vez necesitaba un vidrio protector. Entonces fue ahí donde ya llegué a la caja directo, ¿no? Y Ya. dije, no, mis piezas tienen que ser cajas que al principio regresé de la ciudad de Cancún a la Ciudad de México, regresé a la casa familiar, pero como ya vivía solo, primero acabé con todos los muebles, o sea, todo lo que tuviera cajones, lo compré en mis cajas, o sea, los burós, el comedor, esto que le llaman el trinchador del comedor, etcétera, todo eso se convirtió en cajas, todos los cajones de esos muebles los convertí en cajas de arte objeto. Pero después me di cuenta de que estas cajas tenían que estar como más construidas, y entonces las mandé a hacer con carpinteros y ya, desde entonces mis cajas siempre parten de un carpintero al que le doy medidas, al que le doy ciertas especificaciones Claro. que sean mucho más resistentes todavía. Oye, Carlos, y los objetos, como dijiste, de un lugar a otro pepenando pequeños objetos, ¿no? Que no pasan desapercibidos, que para cualquiera en realidad pueden pasar desapercibidos, pero no van a pasar desapercibidos para tu mirada
porque eres como yo lo puse alguna vez, un coleccionista nato, pues, en ese sentido, y que tomas esa pieza y a lo mejor la vas a usar en 3 años o 4, pero ahí la tienes, ¿no? Durmiendo hasta que vive en una caja. Sí, bueno, tengo básicamente dos sistemas, ¿no? Uno es el ir a los mercados de viejo a conseguir justo lo que necesito. O sea, yo voy ya en búsqueda de los guantitos de box o de el personaje masculino en escultura de metal, ¿no? Etcétera. O sea, ya voy en búsqueda de eso y regularmente lo encuentro porque son mercados que de veras tienen Ujú. miles y miles y miles de objetos a la vista. Y la otra es ir comprando cosas que de momento no sé bien a bien para qué me van a servir, pero que sé que es algo importante para la acumulación de materiales que hago. Y entonces los compro y sí, efectivamente se quedan encerrados en mi taller por meses, por años, y eventualmente tal parece que el objeto mismo salta en el momento en que lo necesito y me dice, ahora es cuando entro aquí, entro a reforzar la pieza o entro a hacer la columna vertebral de la pieza. Ya, 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 Entonces, me gustan los dos sistemas, ya. el que dirige ya tal cual a lo que quiero y el que me sugiere que algún día va a ser Claro, utilizado algo. claro. Oye, bueno, pues empezamos con aquí, ahí ya bastantes saludos, bastantes comentarios también, y voy a leer un par de ellos, si me permites, maestro. Sí, Chelita González dice buenas noches a todos, saludos maestro Jaurena, Maritza Morillas, Esteban García, muchos saludos, felicidades. Esteban García, hablando de los predecesores del performance en México, además de los grupos, y antes de ellos también está Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, aquí lo ponen. ¿Qué tanto, sí, 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 ¿Qué tanto ajá. tenían presente en la época del Sindicato del Terror a Jodorowsky? Me imagino que es a lo que se refiere. No, Eh, sí, sí, sabíamos de su existencia y ya habíamos visto algunas películas maravillosas de él, como El Topo y La Montaña Sagrada, etcétera. Sí, sí, Jodorowsky también. Es que en este tipo de charlas, pues mencionar a claro, todo que ha claro, tenido con nuestra vida, pues se vuelve, así pero qué es. bueno, Esteban García, y saludos, por cierto, Esteban. Sí, sí, teníamos Maritza como Morillas, a quien le mandamos un saludo, dice, también, los María. temas abordados en las cajas se remiten a algunos temas en concreto. Soy fan de ellas y de su obra. Sí, bueno, mucha de mi obra, digo, de las cajas, tiene que ver con recuerdos de la infancia, en especial de la escuela primaria, que pienso que a mí me dejó marcadísima porque yo la primaria la hice en 4 escuelas, porque como mis padres se cambiaban de casa en aquel entonces muy seguido, o por economía, ¿no? También tenía que Ujú. ver, iban cambiando de escuelas públicas a escuelas privadas y luego otra vez a las públicas. Pero tanto las públicas como privadas me dejaron una huella muy, muy, muy grande pues en mi personalidad, porque eh, eran escuelas todavía donde la letra con sangre entraba. Ok, entonces, bueno, de alguna manera la mayor parte de tus cajas están inspiradas en esa época, ¿no? Sí, en la escuela y en recuerdos de la infancia, de juegos infantiles, de todo tipo, híjole, es que en aquella época no es que nos encantara, pero salir descalabrado era también ganar. Ujú, ujú. Sí. Nos preguntan ahorita también que dónde pueden ver trabajo tuyo. Chelita González, el maestro Jaurena, ¿dónde podemos disfrutar su obra? Bueno, de manera física, pues solo en mi taller, porque se acaba de terminar una exposición que tuve en la galería Art Space en la Colonia Condesa, que estuvo varios meses expuesta y hubiera sido una gran oportunidad para verla. Pero ahorita no hay, bueno, sí, en la galería Aguafuerte, también en la Colonia Roma, hay un par de piezas mías, pero
de manera física en mi taller y de manera virtual, pues en Facebook tengo varios álbums que pueden visitar y en Instagram pues, también gran parte de mi obra la subo a Instagram y ahí podrían verlo. Oye, Carlos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso creativo para una caja? Eh, Tienes la idea y luego cómo empieza todo el trabajo ya, la esencia de armar esto. Bueno, sí, yo tengo un cuaderno siempre a la mano, Ujú. donde si me llega una idea la anoto. Por lo tanto, tengo muchas ideas que nunca he realizado porque necesitan de cierta producción, en dinero, en tiempo, en X, ¿no? Pero otras tantas que sí, al anotarlas, he llegado a realizarlas. Entonces, anoto ideas y luego trato de conseguir los materiales para realizar esa idea. Entonces, pues ese sería uno de los procesos, ¿no? El salir en búsqueda de justo esos materiales esenciales para realizar la pieza. Y la otra es que en mi estudio hay tal cantidad de objetos que a veces desde un sillón que tengo me les quedo viendo así con cierta atención y el objeto mismo me sugiere el tema a tratar en una caja. Mm. Entonces, pues ya no hay otra más que encargarle al carpintero el soporte, en este caso el contenedor, que sería la caja, y una vez que me entrega, pues ya entrarle con pintura, con el ensamblaje de los objetos. Fíjate que al principio yo empecé a pegar los objetos con resistol blanco. Todo lo quería resolver con resistol blanco y llegué a la conclusión de que eso, bueno, porque se empezaron a caer los objetos también por el peso de cada uno, llegué a la conclusión de que la mejor manera de elaborar mis piezas era atornillando todo y atornillándolo muchas veces con 2 o más tornillos para que de veras, más el pegamento, Ujú. para que de veras quedaran firmes así casi de por vida, ¿no? Un poco obsesivo, ok, muy bien. Creo que de mis primeras cajas a otras posteriores, creo que hubo un avance muy importante en cuanto a la técnica de Ujú. ensamblaje de los objetos. Esta pieza que tenemos ahorita en pantalla, Carlos, de alguna manera, bueno, no nada más esta, hay varias, pero estas como que salen un poco de las cajas. Sigue siendo una caja, pero también es ya una escultura esto, o sea, y es muy interesante. Bueno, no, yo no le voy a llamar escultura porque mis amigos escultores me linchan de inmediato, ¿no? No, ese es un ensamblaje de arte objeto, pero sí se sale de las cajas porque pues, es un ensamblaje tridimensional que ya se puede ver por diferentes partes. La caja casi siempre se ve frontal. En Ujú. cambio, esta pues, se podría ver por diferentes ángulos, incluso por la parte posterior. Y es una pieza que le titulé Niño enamorado, en el que es un niño de 11, 12 años que por primera vez tiene una novia de mano sudada y a lo mejor de beso en la mejilla, etcétera. Digo, eso estoy hablando de mis tiempos, ¿eh? Si ahora ya las cosas cambiaron, pues ni modo. Pero en mis tiempos era eso y de repente la niña te corta, ¿no? Te manda a volar por X, entonces este niño queda todo adolorido, ¿no? El corazón está ahí entre alambres de púas, en fin, está sufriendo el duelo de haber sido despreciado por su novia tan querida. Y como estos ensamblajes, como le llamaste ahorita, te fuiste también por esa línea. Sí, sí, hubo una época en que justo salía yo con toda la intención de ir a los mercados de viejo a conseguir eh, estos bustos, estas cabezas que yo le llamaba. Digo, ahorita no mandé más fotos que esta, yo creo, pero sí hice una serie muy importante de estos personajes en el que muchos terminan siendo como quimeras. Ujú. Era una combinación bueno, de todo tipo de materiales, pero también como tratando de convertir a estos personajes en quimeras o en personajes que les están pasando diferentes situaciones en la vida. Ya.
Carlos, nos hace una pregunta Daniela Negrete, muy interesante. ¿Qué papel juegan esos colores tan característicos en la obra de Carlos Jaurena? Coincido totalmente con esa pregunta. Tan Bueno, característicos. Una paleta tan característica, sí. yo pienso que es una influencia muy, muy fuerte de la paleta de color, por llamarle de alguna manera, Ujú. escuela primaria. O sea, hay que recordar la goma azul y rojo. Habría que recordar los cuadernos estos que te vendían de a peso en las papelerías, donde venía un astronauta, un apache, y que en la parte posterior siempre estaban las tablas de multiplicar. ¿Los recuerdan esos Claro, y cuadernos? que por cierto, ahí están y existen los famosos cuadernos Jaurena. Sí, de los cuales no te mandé imágenes para ilustrar Sí, esto. Sí, sí, desafortunadamente no pusimos. basado en ese recuerdo de los cuadernos baratos de a Ujú. peso, yo hice toda una serie de 10 portadas diferentes de cuadernos Jaurena, en el que pareciera que son esos mismos cuadernos, pero hay portadas muy diversas como los Ramones, como los decapitados por el narco, unos fumadores de marihuana, etcétera, etcétera, El ¿no? urinario de Duchamp, ¿Eh? el urinario. El urinario de Duchamp, etcétera, sí, sí. Y bueno, entonces, de alguna manera, esa paleta proviene de esa remembranza, de esos colores que están tan vivos en tu imaginación todavía. Pero también provienen de, pienso yo que también vienen de esta influencia que tengo tan grande de la Escuela Mexicana de Pintura. Ujú. O sea, revisar la obra de Montenegro, de Rodríguez Lozano, de Agustín Lazo, incluso de Frida, de Diego, de todos ellos, incluso de Saturnino Herrán, en fin, en el que toda esa paleta de colores como que se sigue filtrando en mi obra. Ok, ok. Y regresas de alguna manera a la pintura. O sea, bueno, porque aquí hay que hablar que estuviste en la Galería José María Velasco. Estuviste un tiempo y luego estuviste en el Exteresa, ¿no? Sí. Bueno, muchos años le dediqué al arte objeto, pero y bueno, al performance, ¿no? Ujú, También. ujú. Porque el performance ya es casi que sobre pedido, sobre invitación, digamos, ¿no? O Sí, sea, para este objeto nadie necesitaba invitarme ni pedirme nada, yo hacía y producía constantemente mis piezas de arte objeto, pero para el performance sí llegaba un momento en el que preferí que fuera por invitación, porque la invitación implicaba el que iban a producir el performance, o sea, lo iban a pagar. claro. Y entonces estaba yo muy metido en el arte objeto, pero en algún momento quise regresar a la pintura. O sea, de hecho, algunas piezas de arte objeto, como la que estamos viendo ahora en pantalla, tiene algo pintado. O sea, ya no estaba basado de manera entera en los objetos preexistentes, sino yo ya le metía pintura de mi cosecha, ¿no? Ujú. Pero como mi carrera artística empezó el mismo año que yo empecé a ser un artista profesional, que yo lo dato en 1989, cuando tuve mi primera exposición en el Salón de los Aztecas, la primera individual, ahí es donde yo digo, aquí ya soy artista profesional. Ese mismo año yo me convertí en promotor cultural y entonces abrí la Galería El Gueto y después la Galería El Departamento y luego hice curadurías independientes por mi cuenta, pero yo siempre he tenido ese doble camino que es el de productor artístico y promotor cultural. Entonces, en algún momento se me presentó la oportunidad de dirigir la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una galería donde yo había tenido un individual en el año del 93 y varias colectivas que siempre nos invitaban, todos los años nos invitaban a colectivas muy diversas. Y yo cada vez que visitaba ese espacio que está en Tepito, de la Ciudad de México,
decía, qué maravilla dirigir este lugar, si hubiera la oportunidad algún día me gustaría dirigirlo. Y esa oportunidad me llegó en el año 2000, cuando me enteré que la galería estaba funcionando sin director. O sea, el director anterior se había jubilado y habían dejado ahí en su lugar al administrador de la galería. Entonces, cuando yo me entero de eso, voy, pido la chamba, me la dan y empiezo a dirigir ese espacio que para mí fue pues, una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida, ¿no? Y de ahí brincas, ¿no? Alex Teresa. Alex Teresa, sí. Yo estuve 4 años en la Velasco, yo pensaba quedarme unos años más, pero ahí se presentó una coyuntura en el que el director de Exteresa renuncia y el director de Limba me invita a tomar su lugar ahí en el Exteresa. Y sí, pues yo encantado, porque la verdad es que a la Velasco siempre le tendré todo el cariño del mundo, pero pues hay que reconocer que arquitectónicamente hablando es un jacalón. Claro. O sea, son 4 paredes con un techo de lámina. Claro. Y Teresa es un templo del siglo XVII, sí. del barroco mexicano, no, era otra cosa, ¿no? Entonces, Sí. y el presentar ya otro tipo de obra, porque la Velasco era muy para pintura, escultura y grabado. En cambio, la Teresa pues ya se prestaba para hacer los festivales de performance, los festivales de arte sonoro, muchas presentaciones de video, instalaciones, en fin, todo tipo de actividades culturales y artísticas. Oye, Carlos, y en este inter, tu trabajo, arte objeto, pintura, ¿qué tanto se ve mermado? ¿Qué tanta producción tienes? Bueno, en mi época de la Galería Velasco, yo todavía me daba el tiempo de pintar, pintaba mucho. Uh-huh. En esa época, regresando en las tardes de mi horario de galería, pues tenía mi estudio en mi casa y me ponía a pintar. Pero ya en mi entrada a Exteresa, también hay que decir que nace mi primer hijo en el 2002, cuando yo todavía estaba en la Velasco, y nace mi segundo hijo en el 2007, cuando yo estaba en Exteresa. Entonces ya el ser director de Exteresa más la crianza de 2 hijos ya frena por completo mi producción artística. Digo, porque así lo decidí yo también, ¿no? O sea, yo Claro. tenía todo el gusto de atender bien el espacio de Exteresa así al 100% y el estar atento de la crianza de mis hijos. Entonces yo abandono ya los últimos 6 años de Exteresa, mi obra estaba en cero. O sea, yo ya no producía nada, o sea, estaba nada. Pero, como te había mencionado antes, mi carrera empezó a la par, la de artista como la de promotor cultural, entonces a mí nunca me ha importado cuál rebase una a la otra. Claro. O sea, yo estoy muy feliz dirigiendo espacios o creando mi obra personal. Ok, y bueno, sales de Exteresa y nuevamente a producir. Nuevamente te enganchas. Cajas, arte objeto, ensamblaje, pintura, ¿qué haces? Sí, en el 2013 salgo de Exteresa ya de manera definitiva y entonces me llevó un tiempo el poder conseguir un estudio donde producir mi obra y a partir del 2014, bueno, desde finales del 2013, empecé a producir pues todo, o sea, yo ya me quería comer el mundo a puños porque producía pintura, producía cajas nuevamente, producía instalaciones, en fin, hacía incluso algunas técnicas que no tendrían clasificación dentro de las artes plásticas, como el bordado, digamos, Uh-huh. o como piezas que tienen que ver más con artesanos, ¿no? En el que yo ya no meto las manos, sino que a los artesanos les digo qué es lo que quiero para que ellos lo realicen, pero sigue siendo mi obra. Ok. Carlos, estamos viendo ahorita un cuadro que los que conocemos tu trabajo creo que es muy significativo.
porque bueno, es un autorretrato. Y además recientemente muchos artistas hicieron una pequeña alegoría de este trabajo. Y hay muchos que son buenísimos, si no es que todos. Los estuviste poniendo en tu Instagram y creo que ahí los pueden visitar, si no me equivoco, o en Facebook, Carlos, nada más, si no me equivoco, los puede ver la gente en Instagram o en Facebook, ¿no? Sí, mira, este personaje pues es un autorretrato que me hice pues, en el 2002 o por ahí, todavía en épocas de mi dirección de la Velasco, ahí estaba yo todavía pintando y lo hice esta pieza. Y se ha vuelto una pieza para mí muy representativa de mi personalidad, de mi obra, etcétera. Entonces, hace poco se me ocurrió un proyecto en el que invito a muchos artistas a que reinterpreten, no es este cuadro en especial, sino es otro, pero es el mismo personaje. Ujú. Es este personaje parado sobre unas rocas que podían estar en el mar. De hecho, la pieza así se llama, Rocas del Mar. Y entonces le mando esta imagen a diferentes artistas y les pido que la reinterpreten en su estilo y añadiéndole todo lo que quieran o quitándole, etcétera. Entonces, con la intención de mostrar todos estos trabajos en exposiciones itinerantes, es decir, tal vez empiece en la Ciudad de México en algún momento, pero después se vaya a otros estados de la República como Jalisco, Oaxaca, etcétera. Y sí, han salido piezas muy, muy interesantes, de mucha calidad. Yo diría que todas, porque como promotor cultural, a veces me da por pensar que también soy curador. Este, sí he metido ahí como la intención de una curaduría como estricta, ¿no? De no permitir que me lleguen obras que no tienen la calidad deseada. Claro, claro. Y nada más para acotar lo que te preguntaba él, ¿sí subiste a tu Facebook o a Perdón, Instagram? solo está en Facebook, ¿eh? En Instagram no he subido obra más que mía. Ah, ok, En Instagram ok. no van a encontrar otra cosa más que obra mía. Sí, ok. Dice, a ver, perdón, regresando un poco porque no quiero pasar de largo esta pregunta de Marisa Morillas, que está muy atenta. Dice, ¿cuál fue la exposición que considera más relevante de la Galería José María Velasco dentro de su gestión? Ah, no, pues ahí no tengo duda en nada. O sea, la exposición más importante que organicé allí, y bueno, y que organizamos con todo mi equipo, fue una que se llamó Muerte, en el que había obra de Arturo Rivera, de Marta Pacheco, de Javier Marín, de Reinaldo Velázquez, pues de muchísimos artistas. Habría que mostrarles el catálogo. Ujú. Afortunadamente, en aquel entonces tuvimos un patrocinador muy, muy importante, un coleccionista de nombre Teófilo Cohen, que patrocinó todo, o sea, todo lo que yo le pedía de modificar mamparas, de modificar cosas de la galería, estructuralmente hablando, arquitectónicamente hablando, las modificó metiéndole dinero, porque también él prestó una gran cantidad de obra para esa exposición. Ok, Entonces fue la mejor exposición que tuvimos. Vamos, esa exposición pudo haber estado en el Museo de Arte Moderno en su momento, pero estuvo en la Galería Velasco. bien, excelente. René Velázquez de León, ¿considera el maestro Jaurena su obra como arte moderno o contemporáneo? Bueno, yo he charlado con muchos colegas en cuanto a qué es el arte moderno y qué es el arte contemporáneo. Ujú. Y sí, tengo que reconocer que gran parte de mi obra yo la ubico dentro del arte moderno, ¿no? Como la pieza que estamos viendo ahorita, Ujú. pues es arte moderno. Sin embargo, algunas piezas que he hecho, que tal vez podamos ver más adelante, o dentro del ámbito del performance, pues sería arte contemporáneo. Claro, claro. Sí. Carlos, la pintura, estos personajes,
siempre entre eh, flemáticos, siempre me causan incógnitas, siempre es no sé, es muy característico de tu pintura estos personajes trajeados, ¿no? Son también esas referencias, ¿de dónde vienen estas referencias? Bueno, yo antes de contestarte esta pregunta, Manuel, te quiero pedir un favor muy importante. Sí. ¿Por qué no lees un poema o les cuentas una anécdota? Porque me tengo que despegar de la computadora un minuto. ¿Te Ah, parece? ok. Adelante. Inédito en tu programa, pero por favor. Sí. Sale. Bueno, pues esto, ahora sí que nos, nos pasó esto con Carlos, quién sabe qué suceda. Bueno, yo creo que es una de las artistas actualmente que producen en México con una obra muy interesante, diferente en su aspecto visual, en su aspecto plástico. Creo que es un artista visual sin duda que hay que seguir. No es muy conocido de repente en el gremio. Bueno, y eso yo creo que es un asunto que le sucede a muchos artistas si no son de los favoritos de repente de la gente que está en ciertos museos o en ciertos puestos. Y eso yo creo que le sucede a muchísimos artistas plásticos de una excelente factura que hay en este país. Pero es un artista, Carlos Cabrera es un artista maduro totalmente, es un artista que ha llegado, eh, vaya, al trabajo que tiene por una dedicación y un oficio eh, que se nota sobre todo y lo que yo creo, sobre todo en el concepto que tiene, es indudable que su trabajo es de una gran valía. Ya me eché un chorizo enorme, Carlos, pero creo que lo tienes que escuchar porque sí, de veras, creo Bueno, que estaba hablando de tu trabajo que creo que es de una gran valía. Y gracias. también una cosa que dije es que de repente el nombre Carlos Carolina no puede sonar muy conocido, pero como muchos otros artistas que están de repente, y es lo que yo pienso, opacados por el Estado, porque no hay esos espacios, no hay esas aperturas, esos grandes museos, esas grandes oportunidades que solo están, de repente parece que están diseñadas para los ya encumbrados, ¿no? Entonces, eso es una cosa que en mi opinión lo pongo ahí. Y bueno, no nos digas qué fuiste a hacer, por favor, pero nos dice aquí, solo contigo nomás, dice, yo tengo en mi poder alguno de los cuadernos Jaurena, soy fan, ¿no? Dice Daniela Negrete, dentro de su desempeño como artista o promotor, en algún momento tuvo confrontaciones importantes por defender el arte que él representa, sea suyo o de alguien más. Sí, bueno, hubiera sido bueno que nos dijera cuál de esas confrontaciones recuerda. Yo ahorita no tengo en mente así una en específico. Que si tuviste alguna, o sea, Lo pregunta, ok. Sí, bueno, sí. yo siempre he defendido el arte contemporáneo porque el arte contemporáneo es muy fácil de atacar, pues porque sí, efectivamente hay piezas que se presentan pues que dejan mucho que desear, ¿no? En cuanto a su realización del oficio o del concepto mismo. Pero en general yo defiendo el arte contemporáneo y en los espacios que he tenido el honor de dirigir, tanto los espacios alternativos como institucionales, siempre se han presentado piezas de arte contemporáneo, de performance, de instalación, etcétera. Pero aparte, por lo que yo he podido ver en viajes que he hecho a otros países o aquí mismo en México, y lo que ahora se puede ver en internet y todo, el arte contemporáneo tiene mucha valía, tiene mucho que ofrecer, siempre y cuando pues tengamos la mentalidad abierta de aceptar cosas diferentes. O sea,
hay alguien que dijo, es que a veces la gente que critica el arte contemporáneo es como alguien que quiere ver fútbol con las reglas del básquetbol, ¿no? Ujú. Eso. De acuerdo, de acuerdo. Olinka Domínguez, que por cierto la vamos a tener aquí, excelente pintora. Olinka Domínguez va a estar aquí en Foro 101 próximamente. Dice, felicidades por tu trabajo, por tu trabajo. Me encantan tus temas y me gusta mucho el trato de la problemática de la mujer en tu obra. Eh, bueno, creo que hasta ahorita mucha de la obra que hemos mostrado, la mujer no está, no ha tenido una presencia tan fuerte como los hombres. Me preguntabas incluso tú antes de que yo me fuera, ese minuto que me fui, de qué onda con mis personajes trajeados, etcétera. Yo creo que ahí hay varias vertientes, ¿no? Una es la búsqueda de la figura paterna. O sea, yo fui una persona que su padre se fue cuando yo era un niño apenas, entonces creo que mi obra tiene mucho que ver con esta búsqueda de la figura paterna. Otra es la influencia de la Escuela Mexicana de Pintura, que ya hablé de ella y que sí, o sea, muchos de estos personajes podrían haber estado en esas pinturas de los autores que ya mencioné. Y la otra es la influencia del cine, o sea, yo vi mucho cine en su momento eh, pues desde Buñuel y de otros autores que creo que sí se ven reflejados en mi obra. Ahora, la problemática de la mujer, pues no sé, yo nunca me había planteado que mi obra tuviera que ver con la problemática de la mujer. De vez en cuando sí aparecen mujeres en mi producción, no muchas, pero bueno, antes de que se me acuse de algo, pues yo quisiera eh, reiterar mi apoyo total a las mujeres y mi respeto. Sí, 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 bueno, yo creo que ella ya lo vio, ¿no? O sea, yo creo que ella, si está diciendo esto, es porque uno conoce tu trabajo, que además creo que es un hecho, y la otra es que seguramente algo vio porque lo está diciendo, ¿no? sí, 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 digo, tal vez sea motivo de una conversación un poco más en corto, porque ahorita no podría yo Sí, explicar muy bien. de Es que, acuerdo, de acuerdo. Oye, estamos viendo una serie de pinturas ahorita, Carlos, o sea, de estos formatos. Los que conocemos tu trabajo, sabemos que pintas estos formatos en mediano o gran formato, y de repente también tienes muchas piezas que son recortadas a medida, que son muy interesantes. ¿Cómo cómo vas haciendo todo eso? Cómo haces esa gran colección de ideas para decir, bueno, a ver esta pieza y ahora la voy a recortar a medida y entonces ya ni siquiera es un cuadro, sino es la forma de algo pintado, intervenido y ahí está la obra. bueno, te refieres a las siluetas, ¿no? O sea, cuando Sí, 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 recorto las sí, siluetas exacto. de la madera, o sea, el soporte que utilizo para pintar ese tipo de obras es madera, y entonces lo recorto con una caladora eléctrica y dejo únicamente la silueta del personaje, claro, pintado de la Sí, manera. pero la pregunta sería, ¿en qué momento dices, en qué momento decidiste decir, bueno, a ver, esto está demasiado aburrido, cuadrado, rectangular o como sea, vamos a darle máquina para que quede la forma? Bueno, yo pienso que mucho de mi obra también, si la ven con atención, tiene que ver con el arte popular. Y cuando digo el arte popular, pues me refiero a mucho de las artesanías mexicanas y de algún tipo de piezas que no son realizadas con la intención de ser obras de arte, sino más bien son realizadas para que sirvan de títeres o de escenografía o de rótulos para anunciar algún negocio, etcétera. Todo ese arte popular también es una gran influencia en mi obra. Y entonces yo en algún momento pues llegué a ver personajes recortados que a lo mejor fueron títeres o X cosa, objeto, y entonces me interesó mucho que también mi obra se fuera por ese camino, en el que
el personaje pues ya no necesita un escenario por ahí, sino ser simplemente la silueta. Ok. Fíjate que ahorita nos pone aquí Maritza Moría, dice, más bien, refiriéndose al comentario anterior de la obra, decía, más bien es la crítica del machismo en algunas piezas. Es como lo ve, ¿no? Que más Sí, bien es sí, la crítica del machismo en algunas piezas. sí, sí, ahí sí, creo que muchas de mis obras de cajas y de pintura o de ensamblajes tiene que ver con poner al hombre en una situación vulnerable, o sea, no es el hombre todopoderoso que es dueño del universo y de sí mismo y etcétera, sino que de alguna manera también lo ve como alguien que fracasa, que cae, que es inseguro, eh, pues sí, que no es tan sabelotodo como otro tipo de manifestaciones artísticas o no quisieran poner el papel del hombre. Ok. Que eso es lo que se refería más bien Olinka en ese aspecto, ¿no? Sí. Eh, y bueno, estamos ahorita viendo esta serie de pinturas que viene después, justo después de todo lo que es Exteresa, una vez que empiezas a trabajar, Carlos. Y empiezan con la producción, pues también empiezan otra vez las exposiciones, ¿no? Las exposiciones y entrar otra vez de lleno en el mundo de estar buscando el espacio y todo esto. Y ahí voy a hacer la pregunta, justo al comentario que cuando te fuiste estuve haciendo. ¿Qué tan difícil es encontrar un espacio, Carlos, como artista visual en México? Bueno, a mi salida de Exteresa, pues sí, ya una vez montado mi taller, pues me puse de tiempo completo, así, completamente de lleno a producir mis piezas, tanto de pintura como de cajas, como de ensamblajes tridimensionales, etcétera. Y llega un momento en que uno tiene tal cantidad de piezas terminadas, es el momento de buscar espacio. Entonces, fíjate que para mí no ha sido tan difícil, porque yo salgo a finales del 2013 de la Exteresa, en todo el 2014 produzco, y para el 2015 ya estaba inaugurando una exposición individual en el Museo de la Ciudad de México. Entonces, en realidad no me fue tan difícil, tal vez porque mi obra tenía cierta calidad, cierta propuesta también, pero mi currículum, si lo revisa alguien con atención, pues es un currículum nutrido. O sea, yo por muchos años antes de dedicarme a ser director de estos espacios que ya mencionamos, fui un participante muy activo en todo tipo de colectivas del Museo del Chopo, del Carrillo Gil, de otros espacios. Vamos, no había espacio institucional o alternativo privado que si me invitaban yo me negara. O sea, yo siempre acepté participar en todos lados, en restaurantes, en bares, en pulquerías, en la calle. Hubo exposiciones muy interesantes que organizaba Dulce María Núñez en las calles, en las que yo tuve el placer de participar. Entonces, el cúmulo de todo ese currículum yo creo que también me ha abierto puertas como Claro. el Museo de la Ciudad de México en el 2015 y 2 años después tuve la fortuna de inaugurar una individual en el Palacio del Arzobispado. Sí. Sí. Y, y has hecho algo más, o sea, en el extranjero, a nivel nacional, museos fuera de la Ciudad de México. Bueno, museos sí, digo, tanto fuera de la Ciudad de México, digamos también en el 2018 creo que fue, expuse en 2 ocasiones en la ciudad de Guanajuato, que es donde vives. Allí fue en el Museo Iconográfico del Quijote y después en una galería privada de nombre Casa 4. En Celaya también tuve esa misma exposición que yo itineré, la tuve ahí en la Casa de la Cultura de Celaya. Y bueno, en otros museos, en Nayarit, el Museo Emilia Ortiz, y, en fin.
Y fuera de la República Mexicana también he tenido la oportunidad, pero sobre todo de colectivas en espacios museísticos o de galerías privadas. Hubo un tiempo en que me fui a vivir a San Francisco, California, y ahí tuve la oportunidad de ser parte de una galería que se llama Polanco, en la que tuve una individual allí en esa estancia que yo tuve, pero años después continué trabajando con esa galería y tuve al menos 4 exposiciones individuales a lo largo de varios años. Dice Héctor Pacheco, maestro Jaurena, máster Jaurena, ¿has incursionado también en la escultura? La verdad no, digo, en mis épocas escolares, claro que hice algunas piezas en terracota y en armazón de alambre con papel maché y una talla en madera o un par de tallas en madera, en fin. Pero no, la verdad es que nunca me he sentido escultor. O sea, te digo que platicando con mis colegas que sí son escultores, sí me dan un buen jalón de orejas cuando yo quiero colarme ahí a su gremio. O sea, la escultura se cuece aparte y no es lo mío. O sea, yo lo que es ensamblajes tridimensionales que se pueden interpretar como esculturas, pero que no es el trabajo del escultor realmente el que la realiza, sino el trabajo de un artista del arte objeto que sabe ensamblar objetos muy diversos, incluso muchos objetos preexistentes, ¿no? Eso habría que ponerlo muy puntual porque los objetos preexistentes son objetos que en su mayoría fueron fabricados para otra función, no fueron fabricados para hacer arte. Un pincel, un óleo, son fabricados para que hagas arte. En cambio, otro tipo de objetos que yo voy encontrando, sobre todo en los mercados de viejo, fueron fabricados para una función muy diversa, otra cosa, ¿no? Y que yo los aprovecho, los recontextualizo para transmitir ideas, ¿no? Que muchas veces me queda claro que son ideas que no son didácticas, no son para que se entiendan así a la primera, sino pues de alguna manera la gente que las ve pues tendría que tener, no sé, algún tipo de preparación intelectual, digamos, de lecturas, de haber visto cine de autor, de haber viajado, de haber estado inmerso en la vida, digamos, como para detectar un poco las claves de mi obra y de lo que quiero decir con ella. Y justo eso, parece que me leíste la mente porque justo mi pregunta iba por allá. Iba, ¿de dónde? O sea, no nada más es todo lo que has hecho en cuestiones de artes visuales o artes plásticas, lo que estudiaste, sino de dónde nutres cine, danza, teatro, música, todo eso de alguna lectura, obviamente. Qué de todo el universo artístico es lo que más te nutre como para de ahí sacar toda la colección Jaurena? Bueno, definitivamente lo que más es el arte, ¿no? Es el arte visual, la pintura, el grabado, la escultura y todo lo que ya hemos mencionado de instalación, performance, etcétera. Sí, he visto mucho, soy un visitante permanente de museos. Por supuesto, siempre habrá un museo que nunca he visitado, pero que esté en mi lista de pendientes. Pero sí, soy un gran visitante de museos. Ahora con la pandemia, pues más bien en línea, muchas imágenes en internet y todo. Pero sí tendría que puntualizar también que gran parte de mis temas y de lo que se va filtrando en mi obra, sí proviene de mucho cine de autor que en su momento vi, ahora ya no tanto, pero hubo un par de décadas en las que yo veía mucho cine. Estamos hablando de Bergman, de Kurosawa, de Buñuel, de los italianos, Pasolini, etcétera. Bueno, de todas las nacionalidades, cine ruso, cine japonés, etcétera. Todo eso sí pienso que me dio un bagaje cultural que también se suma a que en algún momento yo me interesé mucho por la literatura,
tanto de autores mexicanos como extranjeros, eh, y también espectáculos que uno tenía que ver en vivo, como el teatro, la danza, la música misma, en fin, yo creo que sí, o sea, yo no concibo un artista plástico, bueno, sí los hay, por ahí hay hasta documentales de gente que vive en un pueblo y jamás sale de su pueblo y pinta cosas maravillosas, pero digo, a mí me tocó vivir así, en el que yo soy un artista que ha tenido la oportunidad de expandirse hacia el conocimiento de todo tipo de disciplinas del ser humano, y eso me llena de satisfacción. Bueno, además, digo, para los que no han tenido el gusto de conocerte, además debo decir que dentro de todo ese cúmulo de cosas que nombraste ahorita, manifestaciones artísticas, también tienes otra que es excelente, y es que es un excelente cocinero. Carlos es un excelente cocinero, porque también tiene toda una escuela familiar de su padre, de la cual muy orgullosamente siempre cuando prepara un platillo platica esa historia. Y hay un famoso pollo que hace, que es el pollo Goyo, que no tiene madre y que bueno, que es delicioso. Y bueno, o sea, es todo un... Carlos es todo un, digamos que es un estuche de monerías en en ese sentido. Carlos, cómo ha sido ese transitar, pues, en tu vida ya adulta, pues, como artista maduro, con todo esto ahora en la pandemia? Cómo ha sido este año como artista dentro de todo dentro de todo la vida jaurena, pues, el creador? Sí, pues bueno, yo no sentí un cambio drástico en mi manera de comportarme con el día a día, porque, digamos, desde todo el 2019, yo ya me había habituado a que mis hijos se iban a la escuela, es decir, yo los llevaba a la escuela, pero al regresar, que pues regresaba muy temprano, porque es una escuela que está muy cerca de nuestro domicilio, al regresar, pues yo hacía ciertas labores domésticas de manera muy puntual y muy breve, digamos, ¿no? Como tender la cama o lo que sea. Y ya de inmediato me ponía yo a trabajar en mi obra hasta que yo le calculaba que ya venía la hora de la comida, entonces preparaba ciertas cosas muy sencillas. Ahí sí no le metía como gran proceso de elaboración, sino algo muy sencillo. Iba por mis hijos a la escuela, regresaba, comíamos y me quedaba ya toda la tarde trabajando en mi obra. Entonces, cuando la pandemia se viene y que dicen no se salgan de su casa, quédense ahí, pues casi que seguí con ese mismo proceso, nada más que Ujú. sin llevarlos y sin recogerlos de la escuela, sino que pues ya desde la mañana yo estoy trabajando en mi obra. O sea, yo como muchos artistas que se dedican a esto de la pintura, el grabado, etcétera, somos personas que viven muy encerradas en su taller, entonces no ha sido un cambio drástico. Lo único que extraño y que quisiera que regresara lo más pronto que se pueda es la convivencia con los amigos. Eh, un poco con la familia, aunque ahí sí me declaro más, más pero que familiar, digamos, me refiero a la familia de hermanas, Ujú. primos, tíos, ¿no? Tanto de sangre como políticos. Está bien, pero prefiero la convivencia con mis amigos, que tenemos muchas cosas en común, platicamos de muchas más cosas, etcétera, y bebemos como con más entusiasmo. Entonces eso lo extraño, aunque no se ha cortado por completo, todavía quedan algunas personas que, pues, cuidándose con las medidas sanitarias y todo, sí nos damos la oportunidad de vernos y tomarnos un trago de vez en cuando. Muy bien. Carlos, ¿y qué viene? ¿Qué viene ahorita para... Bueno, ahorita encerrados está un poco difícil, pero ¿hay algún tipo de gestión que estés haciendo a futuro para espacio, alguna exposición? ¿Qué es lo que viene para 2021? Bueno, estoy trabajando mucho en mi taller. De hecho, más adelante yo creo que vamos a poder ver imágenes
de las pinturas más recientes que he hecho. También cuando quiero hago cajas o hago ensamblajes o hago otro tipo de cosas, pero estoy pintando mucho con la intención de sí solicitar a algunos espacios de museo. No quisiera mencionar los nombres porque prefiero que primero se enteren ellos y ya después. Sí, claro. Sí, tengo pensado el poder mostrar toda esta colección de pinturas que he estado haciendo, que no es la que estamos viendo ahorita, sino son otras que vendrán más adelante. Y sobre todo esa colectiva de la que ya platicamos, que le doy la imagen a varios artistas para que la reinterpreten muy en su estilo y eso. Toda esa colección sí me interesaría promoverla de manera así como muy, muy insistente, tanto en la Ciudad de México como en los estados de la República, sobre todo porque hay artistas que desde donde viven, digamos en Jalisco, en Monterrey, en Oaxaca, etcétera, están participando con alguna pieza. Entonces sería bueno llevar esa exposición a esos estados. Y también a otros estados que aunque no haya artistas participantes, pues merecería esa colección visitar otras sedes. Y bueno, esta colección, digo, y para ya puntualizarla muy bien, ¿de cuántos artistas estamos hablando más o menos, Carlos? No me digas nombres, pues sería igual dejar afuera alguno, no es justo, pero ¿cuántos son más o menos? Y además estás tú, me imagino. Sí, bueno, yo estoy como la piedra de toque, digamos, ¿no? O sea, mi cuadro es el que le da Claro, vida al proyecto mismo, ¿no? claro. Entonces, empecé con 20, pero en algún momento se me fue un poco de las manos, claro, de manera muy controlada, pero sí se me fue de las manos, entonces llegué a 20 y tantos y ahora ya he rebasado los 30. O sea, ya tengo 30 piezas en mi poder, si no es que un poquito más, pero sigo invitando artistas, algunos se invitan por su cuenta, entonces sí les digo, bueno, perfecto, mándame, digo, realiza la obra y mándame la imagen que propones. Y entonces sí, yo creo que cuando ya se pueda presentar en vivo todo esto, en físico, yo creo que sí estaremos llegando al menos a las 40 piezas, porque es una por artista nada más. Ok, y a ver, Carlos, ¿y estas piezas son en el orden de cualquier disciplina de artes visuales? Bueno, en principio, como mi cuadro es pintura, Ujú, en principio invité a puros pintores. ujú. Sin embargo, en algún momento dije, no, es que esto puede crecer hacia otras disciplinas, entonces invité escultores, cosa ya tengo un par de piezas escultóricas, y también grabadores, y acabo de invitar a un chavo de Puebla que borda maravilloso, entonces va a haber bordado, y aparte acabo de invitar a un jaranero, o sea, va a componer una canción, así tipo son jarocho, digamos, que hable de las piezas que están participando, ¿no? Bueno, mi propuesta fue esa, ¿no? De que viera las piezas y que de ahí él encontrara la letra para hacer una canción de son jarocho. Ok, Entonces, estoy abierto a todo, a fotografía, a diseño gráfico, etcétera, a cómic, en fin. Pero sí, lo que más va a ver la gente cuando se presente este proyecto, que de hecho, si quieren, ya lo pueden ver en Facebook. Tengo un álbum, no sé si lo tengo público, pero al menos lo tengo para que lo vean los amigos de Facebook, que se llama Proyecto Rocas del Mar. ok, O Proyecto, es que ya, creo que ya le cambié el nombre, que se llama Proyecto Un Hombre sobre las Rocas. ok. Bueno, si lo buscan ahí en mis álbums, van a encontrar ya todo, hasta la fecha, todo lo que tengo, pero vienen otras en camino, eso es lo que Bien, bien, me tiene lleno de entusiasmo de que todavía vienen más en camino. bien. Oye, mira, tenemos justo ahorita de lo que hablabas de parches, los bordados y todo esto, es que es un tema que de alguna manera le has pegado no sé, o sea, es un tema que ha sido a lo largo de tu trayectoria
constante, ¿no? Y que ha sido, pues no sé cómo lo podemos decir, si coleccionando o realizando, no sé cómo podríamos llamar este asunto de hacer estos pequeños bordados. Bueno, esta pieza fue conceptualizada de principio a fin, así tal cual la ves, ¿eh? O sea, no fui coleccionando estos parches de manera aleatoria o sin un propósito, sino que fue una pieza que yo pensé y que primero hice la lista de cada tema que yo quería tocar en este parche. Ujú. Esta pieza en su conjunto es una especie de currículum. Claro, un currículum como paralelo al que uno metería en un currículum en el que va a pedir trabajo o algo, ¿no? Entonces, cada parche tiene que ver con algún aspecto de mi vida. Por ahí, digo, si la gente lo viera en detalle, podría ver que hay un parche que conmemora el que dirigí la Velasco, el que dirigí la Exteresa, el que pertenecía al Sindicato del Terror, Sí. pero hay otros que conmemoran el que sufrí un apañón por las fuerzas policiales, en el que me golpearon de manera brutal en una delegación. Hay otro que conmemora el que asistía a la Escuela de Iniciación Artística y otro que conmemora todas las veces que fuimos a la cantina La Faena, o el que viví con Rogelio Villarreal, el creador de La Regla Rota y la Postmoderna. Él vivió conmigo durante 5 años, que también fue una gran escuela. O sea, para mí esa fue, si no la licenciatura, tal vez fue la maestría, ¿no? En fin, cada parche va conmemorando Ujú. diferentes aspectos de mi vida. Por ahí aparece mi bella esposa Beatriz Garduño, ahí están mis 2 hijos, Pedro y Pablo. Creo que estoy viendo la pandilla del gym por ahí también, ¿no? Pandilla del Gym también para mí es algo que continúa vigente. Sí. Es, más que la distancia y la pandemia no nos deja Sí, actuar caray, como ni modo. Así la es. pandilla también para mí ha sido un gran momento en mi vida que continúa, insisto, ¿no? Entonces Salud, también pues. Salud por eso. yo ya me acabé mi gym, ya no puedo ir por Mm, otro, pero ni modo. Bueno, ya te para menciono. casi finalizar, Carlos, esta es la última etapa, las pinturas que nos estabas describiendo, ¿no? Estas son las de la última etapa. Sí, la más reciente, espero que no sea la última, pero sí, la más reciente es esta etapa en la que ya entrados en confinamiento, que por la pandemia y no sé qué, eh, me puse a pintar sobre Macosel, que algunos le llaman MDF, y me puse a hacer estas piezas que para mí pues son muy atractivas. Me atrevo a hacer cosas que antes no había hecho, ¿no? Ujú. De color incluso, o de personajes, Sí, 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 sí. de atmósferas, de ideas. Sí. Muchas ideas no tienen que ser como reconocibles en el momento, ¿no? Habría que buscarle un poco el simbolismo y el significado de las cosas. Y aún así, posiblemente para mucha gente queden ambiguas, pero para mí representan eh, pues cosas muy importantes en mi vida. Mucha de mi obra, habrá que decirlo, es autorreferencial, Ujú, como ya lo ujú. he visto a lo largo de esta charla. Sí, 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 así es. Y muy iconográfica. Mucho, Sí, claro, sí, mucho, sí. ¿no? Pues es muy interesante ya el cambio ahorita de lo que estamos viendo con el manejo del color, la idea, la forma, a lo que estuvimos viendo durante prácticamente toda la charla. Es un trabajo muy bonito el que estamos observando y que La, además lo subes a tu Facebook siempre. sí, a mí me gusta mucho compartir mi obra y también la de otros artistas, pero Ujú. me gusta compartir mi trabajo en cuanto lo termino. Y mira, si pasas la anterior, me gustaría explicarla un poco. Sí, Digo, venga, no voy a venga. hacer las demás, pero sí, por ejemplo, esta es una pieza que titulé Una fiera acecha mi casa,
porque desde hace algunos años estamos en un litigio legal en cuanto a la posesión del edificio donde vivo, ¿no? Hay una asociación civil que es la poseedora del edificio y hay otra parte, una contraparte que nos está peleando esa posesión. Entonces, para mí era como tratar un poco el tema de que hay una fiera, alguien que nos acecha y que nos está atacando, ¿no? Sin embargo, como verán, de mi casa nacen flores y nace creatividad, entonces quise con esta pieza mencionar ese aspecto. Bien, bien. Oye, Carlos, pues ha sido un gusto, ¿qué te digo? Ha sido un gusto, un placer por fin tenerte aquí en el Foro 101. Eh, de verdad, tu trabajo, caray, ya teníamos ganas de presentarlo y, y bueno, pues se nos hizo tenerte aquí. No sé si quisieras agregar algo más a toda esta charla, de ahorita que estamos viendo estos trabajos finales. No, pues simplemente agradecerte la oportunidad de charlar contigo y de quien nos esté escuchando, pues también que se enteren de todo esto que ya hemos mencionado a lo largo de estos minutos. No sé ya cuánto tiempo se nos fue. Yo Como, supongo que un poco más de una hora, sí, un poco más de una pero hora. sí, pues agradecerte y agradecerle a los que nos escucharon y pues ponerme a sus órdenes, ¿no? Así como artista, como promotor, como amigo, o sea, a mí me gusta la convivencia con el ser humano, la convivencia presencial, digamos, ¿no? Claro, claro, bueno, sí. Mientras pueda, bueno, pues aunque sea a distancia, es bienvenida también y siempre me despido con la gente mandándoles un fuerte abrazo porque de verdad es algo que siempre me ha gustado con la gente, ¿no? Estar así, convivir con ellos, sobre todo con los que se muestran de manera cordial siendo tus amigos, etcétera. Entonces, pues eso, agradecerte a ti y a ellos el que hayan estado presentes. Pues sí, también nosotros, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros también queremos agradecerles a todos los que se conectaron y también a los que se van a conectar a esta charla con el maestro Carlos Jaurena, el haber estado aquí con nosotros platicando con él. De verdad es un gusto para nosotros haberlo tenido aquí. Y bueno, pues yo quiero invitarlos para el próximo martes, como todos los martes de museos. Vamos a estar con el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, el MAG. Vamos a estar platicando sobre los proyectos que tienen, sobre la apertura que han tenido y bueno, en fin, todo lo que sucede alrededor de este museo en el estado de Guanajuato. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí y te deseo muy buenas noches. Gracias, ya nos veremos. Hasta luego.